Uno o más personas dedicadas a la deriva renuncian por un periodo más o menos largo a las razones para desplazarse y actuar que generalmente las guían, a las relaciones, a los trabajos y las actividades recreativas de los que son propios, para dejarse llevar en el terreno de los encuentros que corresponden. Debord 56. Francis Alice registra un rastro de esa práctica cuando se centraliza en la actividad de caminar México DF, la gran metrópoli, provisto de un dispositivo que le permite componerla de una forma inesperada. México, cualquier otra ciudad, tal como lo propuso con sus magnetic shows, unos zapatos de suela imantada con los que recorrió La Habana atrapando a objetos metálicos. Una actitud desinteresada que combina una forma de crítica a la lógica capitalista del trabajo, concediendo relevancia a un hacer que no conduce a ningún objeto pragmático. Así también, Alice arrastró un bloque de hielo por las calles que se disolvió. A veces hacer algo no lleva a nada, y en el 97, Alice encontraba por otro camino el placer de hacer cosas inútiles. Era algo sobre lo que Elio Oitician había avanzado, cuando poetizaba el descanso, un tiempo de extraordinario poder crítico por desarmar el tiempo útil. En Edén 69, en su piscina CC4 Nogations, que realiza en el 73 con Neville Dalmedia, o incluso en sus parangoles de mediados de años 60, o en sus cosmococas de los 70, también con Neville Dalmedia. Introduce el valor de tiempo inútil del placer descalificado por el pragmatismo. Más cercana a la poética de un Globetrotter es la experiencia que Jorge Macchi condensó en una edición en forma de caja. Macchi tomó un vidrio, lo colocó sobre un mapa de la ciudad de Buenos Aires, puso un clavo sobre la esquina en la que tenía un taller y descargó el martillo. Las líneas que trazó la ruptura del vidrio determinaron los recorridos que emprendió por la ciudad. En esos recogió materiales dispersos, objetos, papeles, textos, sonidos, que hay que sacar con cuidado de fragmentos de existencias recogidas en la caminata por la ciudad. Basura rescatada para volver visible que en ella hay historias, que pueden volver a la vida si se las escoge y se las lee con detenimiento. Un flaneo de los tiempos, de los nuevos tiempos. Expresión que Serge Gilbault emplea para Alice, pero que también puede aplicarse a Macchi. Un arte de cartoneros, de la denominación que se usa a nombrar a quienes juntan papeles por las calles de Buenos Aires. Ambos, Alice y Macchi, aunque de muy distintas maneras, recogen, reciclan, utilizan al azar, trabajan desde la postura antiépica que dejan de lado las ideas modernistas de novedad, anticipación, originalidad. Macchi inscribe poesía en los despojos, los imprime en papel de ilustración y los reinserta en el mercado editorial de los libros raros, numerados, de coleccionistas de recuerdos de otros, abandonados en las calles de la ciudad, la basura rescatada que denota un pequeño relato. La poesía que emana de la crítica de los valores del capitalismo también es una de las formas de la contemporaneidad. La calle como el archivo de fragmentos de emociones de vida, de ciclos dislocados, frenéticos o imperceptibles sobre lo que vamos a detenernos cuando cuidadosamente abramos la caja. La pregunta que se repite ante cada impreso es ¿por qué determinadas situaciones habrán llamado la atención del artista? Sin respuesta, la sensación que nos queda es que asistimos o casi todos testigos de la pulsión que lo dominó durante el dispositivo que señaló el recorrido por la ciudad. 12. En el mundo contemporáneo todos somos, de algún modo, por momentos extranjeros. El vértigo del cambio tecnológico, tanto como la velocidad con la que hoy trasladamos nuestros propios cuerpos hacia más distantes geografías, hacen de la extranjería una condición de la contemporaneidad. Navegamos climas, idiomas, tecnologías con una velocidad antes irrepresentable. Toda una nueva forma de relaciones humanas se establece desde la provisoria identidad de los aeropuertos, las convenciones, las conferencias, los bienales. Se ha gestado una dinámica del turismo académico y artístico que deambula por seminarios, workshops, site specifics, etc. Con Néstor García Caliclini desarrollamos dos exposiciones que aproximaban materiales para pensar sobre la condición de extranjería en la cultura y el arte contemporáneo, García Caliclini y Giunta 2012.
Entendimos el significado de la palabra extranjería no solo en su sentido más tradicional, ligado a la condición de quien deja un lugar de origen, de pertenencia, en el que se estableció sus relaciones afectivas, incluso identitarias. Extranjeros son también los que han quedado al margen de las nuevas tecnologías o que no llegan a asimilarlas con la misma naturalidad e inmediatez con la que lo hacen los jóvenes, incluso los niños. La tecnología vuelve extranjeros entre sí a los miembros de una misma familia que manejan códigos, lenguajes distintos. Los jóvenes emplean la tecnología como una facilidad a la que pocos adultos se aproximan. El término extranjería, por supuesto, también se inscribe en la contemporaneidad a partir de sus significados más tradicionales. Son extranjeros los que llegan a lugares nuevos. Son, en muchos casos, aquellos que debieron dejar sus países por razones económicas o políticas. El mundo contemporáneo está atravesando por distintas formas de exilio, por migraciones masivas de pueblos enteros que abandonan su lugar de origen, por familias que se fragmentan, en lo que uno de sus integrantes, generalmente los hombres jóvenes, van a trabajar a otros países para enviar remesas a sus familiares. En América Latina el exilio político marcó a las generaciones que era joven en los años 60, 70, inscribió una historia de la distancia, de la melancolía. Los exiliados escaparon desde las embajadas de los países que se les dieron asilo y no pudieron regresar por muchos años, sintiéndose casi siempre extraños en sociedades cuyos idiomas, cuyas costumbres, cuyos sistemas de identificación, creencias no compartían. El exilio fue una forma de morir distinta a la de aquellos que eran asesinados en los campos de concentración de las dictaduras. La extranjería es una de las condiciones de la contemporaneidad. Entre fines de 2007 y comienzos de 2008, la Turbine Hall de la Tate Modern de Londres estuvo ocupada por la extensa grieta con la que Lori Salcedo atravesó el espacio. El título Shibboleth es una palabra que proviene del hebreo que significa espiga o corriente o torrente, y cuya pronunciación servía para identificar a los miembros de un grupo. Remite a un uso de la lengua que distingue un origen social o regional o a la práctica de una comunidad. La fractura y el espacio que define la grieta evocaban los límites, los bordes, las fronteras de los quiebres de la subjetividad y de la experiencia que supone el desarraigo, el errar de los migrantes, la vivencia de la expulsión social de los segregados. Aunque se ha rellenado el espacio, todavía puede percibirse su huella, una cicatriz. Door, 2013, de Ana Tiscorina, remite a la deshabituación, a las experiencias de dislocación de migrantes, de homeless, y a la fuerza caótica de la contemporaneidad, reforzando la idea de desmarcamiento. Sus estructuras de cartón pueden incluso suspenderse en el ángulo entre las paredes. Internet genera nuevas formas de vincularse con nosotros y también de establecerse relaciones con el mercadeo, fundamentalmente la música. Carlos A. Morales crea un sello discográfico de música pirata, Nuevo Rico se llama. El proyecto artístico disquero que realiza con Julián Lede y André Pal y que representa y edita discos de 12 bandas provenientes de México, Holanda, Rusia, Colombia y Alemania, la piratería no es vista aquí como un delito, sino como una instancia democratizadora que permite compartir sin pagar, copiar y distribuir, saltando los reglamentos que regulan el mercado. La piratería como la utopía que hace posible imaginar un universo de escuchas en las que se crean comunidades definidas por los mismos gustos musicales. Lo interesante del caso es que un sello comercial luego publicó bandas de hasta entonces solo habían funcionado en la red. 3. Para que el arte latinoamericano, 1968 fue un año clave, que puede analizarse desde muchas perspectivas. Puede colocarse en correlato con el Mayo francés, el dato internacional cuyos efectos se aplicaron en el mundo. El 68 es el momento en el que se produce un giro que transforma las dinámicas de la historia en América Latina. En México, el 68 es Tlatelolco, es la masacre de los estudiantes por las fuerzas represivas del Estado. Es también, como en otras partes de Latinoamérica, el momento en el que se vuelve visible que los discursos confiados en el progreso que reproducía el modelo económico y político del desarrollismo llegaban a su fin, exponían las pruebas de su fracaso. Aquella idea, impulsada desde el programa de la Alianza para el Progreso, de que para que América Latina no se viese inmersa en la dinámica de la revolución propulsada por la cubana, habría que invertir
en su desarrollo industrial, su salubridad en infraestructura para fomentar el crecimiento y limar la crisis social que conducía a la búsqueda del cambio revolucionario que había caído en el descrédito. Esto lo vieron con claridad los estudiantes, los obreros, los intelectuales y también los artistas. Los años 60 estuvieron marcados por el optimismo. El arte se vinculó al diseño, al color, al espíritu del pop. México se encontraba en las preparatorias de los Juegos Olímpicos. Raquel Welch se contorsionaba en un ritmo frenético en su Space Girl Dance, con un bikini plateado, que recuerda la visualidad que activaba las representaciones de la carrera espacial en las esculturas de la Ruta de la Amistad, construida por Matías Guerix como proyecto escultórico para el periférico. La nueva autopista que abrazaba la ciudad y la ponía en contacto con la velocidad. Pero no era el optimismo lo que dominaba en la urbe. Los estudiantes ocuparon las calles y el Estado frenó el descontento con una violenta represión. Al calor de la protesta volvió el grabado, otro de los registros visuales en los que América Latina escribió la contemporaneidad. Los signos del desarrollo hackeado también se inscriben en obras recientes, como la de Melanie Smith, Estadio Azteca, Proeza Maleable 2010, en la que un performance colectivo de máxima coordinación de movimientos exhibe su imposibilidad, su sucesiva descomposición, una metáfora de aquella obra que se produjo respecto del ideal desarrollista que anuló los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol y la construcción de autopistas y estadios. En el Brasil, el 68 se ubica en el campo artístico en torno a 69 o 70. En 69, con el boicot de la Bienal de Sao Paulo, como una forma de expresar la denuncia y la oposición a la represión de la dictadura. O en el 70, con la exposición du Corpo a Terra, curada por Federico Moraes, que se vinculaba a lo que el crítico llamaba arte guerrilla, para denominar a los artistas brasileños más radicales desde mediados de los años 60. Se puede comprender lo que sucedía en el campo con las representaciones a partir de la instalación de Cildo Meireles Desvio para Vermelho, concebida alrededor del 68, en la que en un ambiente doméstico todo lo tiñe de rojo, un rojo intenso que se convierte en líquido, que emula sangre corriendo por un grifo, siempre abierto en un laboratorio precario. Podríamos trazar un mapa de simultaneidades en el tránsito de los primeros 60 en el arte de América Latina, caracterizados por la investigación y la expansión radical de los lenguajes artísticos, y el segundo momento, cuando los artistas fueron conscientes de que el poder libertador del arte no se trasladaría a la sociedad sino una revolución capaz de ocupar y transformar el Estado. En todas partes, la vanguardia artística estrechó sus lazos con la política y pasó a entender que el arte contribuiría a la revolución, a la certeza de que la revolución se hacía con las armas. Es también entonces cuando los artistas se radicalizaban, las vanguardias artísticas, desarrollando una conciencia crítica respecto de las instituciones del arte, crítica a las instituciones que involucraban una crítica del capitalismo y de sus valores sostenidos por aquellos. Adquiere una nueva claridad, incluso la certeza de que el arte dentro de las instituciones no transformará la sociedad. El arte debía hacerse en las calles, vincularse a otras fuerzas sociales, involucradas en el cambio político, social y económico. Desde esas certezas puede entenderse Tucumán Earth, una intervención que vinculó la vanguardia artística a la política de una forma compleja. Unió artistas, estudiantes, trabajadores, intelectuales. Se desarrolló en un proceso de investigación articulado en el tiempo. Implicó una lectura crítica de los medios de comunicación, del poder de la publicidad. Argumentó sobre el valor creador de la violencia. Configuró un archivo que fue el material de la exhibición, desarrollando de una forma novedosa la relación entre arte, performance y documento. Confió en el poder transformador del arte, en su capacidad para modificar la conciencia. Probablemente en ese último aspecto radique el cariz poético de esta experiencia, la idea de que una obra de arte podía transformar a un individuo sin conciencia política en un sujeto revolucionario. 14.
La profunda pulsión democratizadora que señaló las transformaciones del arte entre fines de los años 60 y durante los 70, vinculándolo a las calles, a las expresiones urbanas y a prácticas democratizadoras como el grabado y el dibujo, menos costosos y más reproducibles, señala una de las formas de la inscripción del arte contemporáneo en América Latina. El grabado, sobre todo, dio cuenta de un proceso comparable a aquel que hemos sintetizado para analizar el curso de la vanguardia. En los primeros 60, se expandió el concepto de grabado experimental. Antonio Berni y sus psicolages son probablemente el ejemplo más destacado. Berni clavó materiales que encontró en las calles y sobre pedazos de madera de gran tamaño, a partir de los desechos, contó la historia de Ramona, una mujer, una prostituta. Sobre los tacos de impresión compuestos de fragmentos, extendió la tinta y multiplicó la imagen de las situaciones que señalaba la vida de su personaje. Pero no fue ese el único derrotero experimental del grabado. También en los primeros 60, Liliana Portes buscó aquello que se definiera, en un sentido singular, el grabado. No era, tal como cualquier grabador podía sostener, el oficio minucioso e impecable. Es más, ella, como parte del grupo que conformaba junto a Luis Cambitzer y Guillermo Castillo, en Nueva York Graphic Workshop, sostenía que el oficio no tenía la capacidad de establecer cuál era la condición intransferible del grabado. Para ella la mayor singularidad radicaba en el acto de imprimir, para condensarlo en un gesto, como un papel. Lo apretó en su mano y lo arrojó. La arruga que se quedaba era el grabado. Era un acto que ella cualquiera podía hacer, incluso con los ojos cerrados. El grabado también profundizó en los años 70 en su sentido social. Por un lado, la relación con las acciones de protesta y resistencia durante la revuelta estudiantil de 68 en México. En Cuba, el grabado se vinculó a la revolución y en Puerto Rico al anticolonialismo independentista. Su uso político se desarrolló a través de su sentido más clásico, el póster político, y también en las formas del arte postal, en el que se integraron sellos e impresiones serigráficas. En los años 70, las técnicas de la reproducción incorporaron el arte fax o de las fotocopias. Estas expandieron el proceso de multiplicación, lo hicieron más simple, más mecánicos, más democráticos. En un sentido, avanzaban en el imaginario de la multiplicación de las imágenes que hoy caracterizan al mundo global. Podría pensarse en este momento de intensificación del grabado por medio de técnicas mecánicas como una etapa predigital. El arte anticipaba de una forma preliminar el giro tecnológico de la contemporaneidad. 15. ¿Existe un lenguaje específico para el arte contemporáneo? Las obras cada vez más funden la poesía. Los artistas visuales planean sus intervenciones junto a compositores de música o actores, introducen perfumes y sabores, incitan a tocar las superficies. Es difícil establecer materiales específicos del arte. Las formas de lo que, de una manera general, se ha denominado interdisciplinariedad o transdisciplinariedad de investigación, sobre todo desde fines de los años 50 y particularmente desde los 60, y se han intensificado a partir de los 90. El trabajo sobre el sonido que integró la exposición Ars Destructivo en Buenos Aires en 1961 formaba parte de la obra. Los artistas planteaban relaciones en las que el lenguaje coexiste con otro, formando parte de una misma experiencia, o incorporan también dispositivos para tornar evidentes las tensiones producidas entre formas de expresión que consideramos distintas, pero que pueden mutar tornándose otra cosa, otras. Se detienen entre límites para volver, esto es un campo de expresión. El arte contemporáneo detiene la velocidad de las imágenes y buscando ampliar sus posibilidades expresivas. Establecer, por ejemplo, los límites de la fotografía, considerar su grado de verdad, observar su ficción, fondo analógico, volver performance esas imágenes que registran un momento real, poner en cuestión su grado de realidad. Han sido áreas interesantes investigadas por el arte más contemporáneo. En 1975, la artista americana Lourdes Grobet revelaba en la sala de exposición una serie de fotografías que registraban su propia performance, aquella en la que atravesaba con su cuerpo una hoja de papel tensada con un bastidor. Las reveladas, representando la escala de su propio cuerpo, las colgaba en la sala, pero al no estar fijadas, las imágenes se desvanecían. Grobet se detiene sobre la condición que hace perdurables a esas imágenes, interroga el estatuto fotográfico. ¿En qué radica la fotografía?
en su capacidad de capturar un instante real o en la de fijarse sobre un soporte para que otros tengan acceso a ese fragmento de existencia inmovilizado en papel, Glovett interfiere en el procedimiento fotográfico. Toda la obra de Óscar Muñoz podría leerse desde esta intención de borramiento de los límites de la fotografía. Él usa archivos de otros, de fotocíneros, de fotógrafos urbanos, revela fotografías haciéndolas aparecer en una detrás de otra en un registro fílmico, copia y vuelve casi ininteligiblemente toma de asesinatos reproducidas por periódicos, convirtiéndose en un borroneo que parece más una pintura abstracta que la imagen fotográfica que le sirvió de punto de partida. También la artista brasileña Rosângela Renault demora las imágenes con procedimientos que nos incitan a observar intensamente los datos que representan. Ambos artistas capitalizan archivos de otros, álbumes familiares de desconocidos, repositorios de fotógrafos callejeros, recogen y acumulan esas imágenes para armar nuevas narrativas. Obras para oler, obras para tocar. En Perfume, Rosângela Renault recurre a los aromas de resinas para activar el olfato, uno de los sentidos con menor frecuencia tiene presencia en el mundo del arte. Busca renovar una memoria arcaica, actualizar tiempos antiguos en los que la combustión de plantas y resinas era considerada una ofrenda sagrada. En el 97, el artista argentino León Ferrari fundía en una forma táctil y visual la extraña condición de Jorge Luis Borges, anciano, ciego, escribiendo poemas de amor a muchachas a las que no podía ni ver. Buscaba crear una forma de empatía emocional con la que permitiera comprender la situación que sentía Borges. Al superponer la escritura de sus poemas en braille sobre fotografías de jóvenes desnudas, entre ellas las de cantante Madonna, activaba el tacto y la vista. Las formas provenían de las imágenes y también de la visualidad de la textura de los textos en relieve. León Ferrari trabajaba sobre una forma sinestética, poniendo en juego mecanismos de la segregación sensorial para generar una aproximación conceptual y real entre tacto y visión. Una cercanía que también involucraba aspectos emocionales, ya que en definitiva para leer los textos hay que deslizar los dedos sobre la fotografía de los cuerpos desnudos. Olvidatega Numeric, uno de los tantos colectivos de artistas que caracterizó la situación de la postcrisis en la Argentina después de 2001, aunque en verdad Olvidatega surgió antes, buscó establecer un diálogo entre tecnologías que no están preparadas, que no han sido concebidas para dialogar entre sí. El contacto no se produce por un proceso de conversión, sino por la copia completa de un nuevo formato. Copia en la que siempre el sonido pierde nitidez, integrándose el significado del ruido, una forma de detenernos en las condiciones de la traducción. ¿Se puede representar el sonido? Jorge Machi evoca la relación entre música y visualidad, convirtiéndose en una hoja pentagramada en una presencia casi escultórica, atravesando el papel con 5 cables que lo suspenden en el espacio de exhibición. La música tiene una presencia constante en su obra. En varias ocasiones trabajó junto con el compositor Edgardo Rudnitsky. Fruto extraño de Nuno Ramos mezcla árboles, aviones, música, cine, propone un cruce de fronteras, un arte inespecífico, lo nombra Florencia Garramuño, que ofrece figuras y formas de la no pertenencia que priorizan imagen de comunidades expandidas en las que no es necesaria una esencia o identidad ontológica compartida. Garramuño 2013. 16. Desde fines de los años 60, el arte correo estableció un campo de intercambios y de producción colectiva que, en un sentido, anticipaba la era de la comunicación inmediata. El arte correo se desarrolló intensamente en América Latina. Son figuras clave y pioneros los argentinos Lilian Potter y Edgardo Vigo, los uruguayos Luis Kapnitzer y Clemente Padín, o el brasileño Pedro Laira. En una lista incompleta tendríamos que incluir artistas como los argentinos Carlos Ginzburg, Luis Pasos, Graciela Gutiérrez, Luis Catriel, Juan Carlos Romero y Luis Jurkovic. Los brasileños Paulo Bruschi, Joaquín Branco, Samaral, Julio Plaza, Avelino de Araujo, Daniel Santiago,
L.M. Andrade, Leonhard Frank y Odair Magallanes. Guillermo de Isler en Chile, en Colombia Johnny Marín, en Venezuela Diego Barbosa y Damaso Ocas, en Uruguay Haroldo González y Jorge Carballo, y en México Felipe Ehrenberg y Pedro Friedrich. El arte correo permitió establecer redes de intercambio internacionales que, a pesar de utilizar las instituciones del Estado, filtraban el control de la dictadura sobre los ciudadanos. En 1970, Felipe Ehrenberg realizó una intervención postal articulando el correo británico y el mexicano, obra secretamente titulada Arriba y Adelante, y si no, pues también. Fue el envío de que Ehrenberg hizo para participar en el Salón Independiente de México. 200 tarjetas postales que juntas complementaban una figura de una pin-up, sosteniendo entre sus senos la pelota del Mundial de Fútbol realizado ese año en México. La imagen provenía de la promoción de los juegos que se hacía en Inglaterra. Fragmentada, podría atravesar el control que prohibía la pornografía. La frase provenía de los discursos de campaña electoral de Luis Echeverría, de tinte desarrollista, ministro del Interior en el 68. Echeverría era considerado responsable de la masacre estudiantil en Tlatelolco, después de la cual Ehrenberg decidió dejar México con su familia y radicarse en Inglaterra. Los vacíos que se produjeron en el momento en el que se armó la figura en la sala durante la inauguración del salón ponían en conflicto la eficiencia de ambos sistemas de correo. También Eugenio Dirkborn utilizó el correo para enviar sus pinturas aeropostales fuera de Chile, en grandes hojas de papel manila, que luego reemplazó por una arpillera de plástico generalmente blanca. Dirkborn dibujaba rostros, hacía grafismos, transferencia de imágenes, fotografías con emulsiones que le permitían traspasar las fotografías al soporte de papel. Los retratos infantiles se yuxtaponen en las imágenes fotográficas que clasifican a las personas, que fijan las identidades de los archivos del Estado. Estas piezas, en las que tienen un papel importante la superposición y la yuxtaposición de las representaciones, un sentido fuertemente palimpsestico, eran plegadas y despachadas por correos a muestras en el exterior. Dirkborn eludía así los circuitos oficiales e institucionales que regulan el envío de obras. Cuando llegaban a la sala de exposición, se exhibía junto al sobre de las que habían cuidado y transportado. Sus papeles y telas que se desplegaban y se abrían para quedar suspendidos en el muro conservaban las marcas de pliegue, del doblez que era a la vez la huella de la que se fundía la operación clandestina de sacar la obra de arte de Chile, como si solo se tratara de una carta. La marca sobre el papel condensaba también la necesidad de enmascaramiento para eludir el control castrense. En 1980, Graciela Gutiérrez Marx organizaba un envío postal internacional para celebrar un cumpleaños. Los códices marginales de Mama Blanca llevaron la red de arte postal a formar parte de un evento personal y también político. El cumpleaños de una madre cuyo nombre remitía también a los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo. 17. La crítica de las instituciones artísticas recorre también muchas de las articulaciones de la contemporaneidad en el campo del arte. La señalización de su poder, de su capacidad para establecer qué es y qué no es arte, se gestó al mismo tiempo que el arte se secularizaba respecto de otros poderes, la Iglesia, el Rey, el Estado. Paulatinamente, las instituciones fueron estableciendo su poder para determinar qué obras podían ingresar al mundo del arte. Los artistas tempranamente se rebelaron. En torno a las obras rechazadas por el Salón de París, se gestaban sistemas de identificación y solidaridad basadas en las ideas que el artista que socavaba las bases del lenguaje establecido eran incomprendidos y rechazados. El cuestionamiento de los parámetros del salón fue central en la configuración de la idea de la vanguardia, del arte moderno, del anti-institucionalismo, tal como señaló Peter Burger. Muchos años más tarde, constituye uno de los rasgos más activos en la definición de la vanguardia.
La tensión antiinstitucional no radica en el arte contemporáneo, tanto o tan solo en el cuestionamiento de las instituciones que admiten o rechazan las obras. Reside en una de las operaciones más sofisticadas que se articula sobre todo en el sistema del arte, que pone en escena todas sus creencias respecto a cómo se constituye el concepto y el valor de una obra. Cuando Marcel Duchamp toma objetos comunes de la vida más cotidianas, una pala, un escurrebotellas, un mingitorio, y los introdujo en el espacio del arte diciendo que eran arte porque él, un artista, lo señalaba, estableció nuevas bases para el hacer artístico, no ya sustentado en el oficio, en los materiales, sino en la simple selección de objetos cotidianos que, elegidos por el artista, entraban en los espacios de exposición. La operación implica una completa revisión del problema de los valores artísticos y del propio estatuto de la obra del arte. El artista, más que una institución, establece qué es una obra. Las instituciones hackeadas por los errores sucesivos que habían llevado a expulsar obras que luego eran reconocidas como el arte del futuro. Cada vez más se plegaron al juego de anti-institucionalismo, admitiendo intervenciones que cuestionaban sus propios procedimientos. Toda una zona del arte contemporáneo implica poner en cuestión las instituciones desde las instituciones mismas. Para el artista ya no se trata de destruir los museos, tal como se declaraban los futuristas en sus manifiestos. Se trata de un diálogo amable, lleno de ironía y de sutilezas desde que aquel cuestiona el sistema que regula el arte. Una expresión contundente de antiinstitucionalismo es la que representa la obra de Antonio Caro, Aquí no cabe el arte. La instalación que envió en 1972 al 23 Salón Nacional de Artistas en Bogotá, en el que fue aceptada y exhibida, sostenía con letras potentes, calcadas del lenguaje y de los carteles de las manifestaciones, que en esa institución no cabía el arte. La visión cercana y el análisis detallado de la obra dan cuenta de su contenido político. Debajo de cada frase, de cada letra, figuran los nombres de las víctimas del movimiento estudiantil asesinadas por el gobierno entre el 69 y 72, y de las masacres con la comunidad indígena de Guahibo durante 70. Lo que la obra de Caro implícitamente declaraba era que en tal contexto no había sitio para el arte. La pieza de Luis Kapnitzer, Admiro mío, toma como punto de partida la frase de Julio César que Julio César pronuncia en la batalla de Sela: vení, vidi, vici, mirar, admirar, poseer. Refiere a la actitud compulsiva que puede caracterizar a una feria de arte. Remite también al turismo artístico que lleva al público a adquirir rápidamente la experiencia de una exposición. Poseer la obra no implica acceder a su pensamiento, y eso es lo que parece advertir los Kapnitzer, invitándonos a aproximarnos a su obra y al arte en general desde la reflexión. Un enfoque distinto permite el registro de la performance que organizó Ivald Granato, Mitos Varios, con la participación de Ubirajara Ribeiro, Antonio Díaz, Helio Oiticia, Marta Minujín, Regina Walter, Julio Plaza, Rubens Germans y Ligia Pape, entre otros, en un estacionamiento para autos en la Rúa Augusta de San Pablo en noviembre de 1978. El encuentro se hizo en paralelo a la primera Bienal Latinoamericana Mitos y Magia, versión oficial a la que Granato oponía mitos vagabundos corporales sensoriales. El evento reunía situaciones hilarantes. Helio Oiticia caminaba en zunga, malla de baño ajustada, con peluca y zapatos plateados. Delirio ambulatorio. Julio Plaza repartía volantes contra el mercado del arte, como el mercado del arte es un preservativo de la creación. Ubirajara Ribeiro invitaba al público a disparar sobre las obras de arte. Ivald Granato aparecía vestido con un saco a rayas, corbata, sombrero y anteojos oscuros, diciendo que él no era Sicilo Matarazzo, creador de la Bienal de San Pablo. 18. La crítica institucional se enmarca dentro del giro conceptual que caracteriza la escena global del arte durante los años 70, inicialmente formalizando a partir de la obra de Joseph Kosuth, Una y tres sillas. Entre 1965, el conceptualismo se imprime en términos lingüísticos y en términos políticos. En esa instalación, Kosuth
Kossuth, confronta una silla de verdad, una fotografía de la misma silla y la definición de silla que propone el diccionario. Es una propuesta autorreferencial circular en la que el carácter artístico depende simplemente del acuerdo que establece el mundo del arte para considerar este conjunto de elementos es una obra. Esta nos señala que el arte puede no ser el resultado de una tarea creativa manual, puede ser sencillamente un proceso mental. Las obras nos hablan de ellas mismas, no nos hablan de la historia, ni del amor, ni de lo sublime, nos remite a su propio mecanismo. En América Latina, sin embargo, las prácticas conceptuales pueden leerse desde otros puntos de partida y utilizarse otros ejemplos. En el 63, León Ferrari realiza Cuadro Escrito, un extenso texto con el que describe la obra que haría si pudiera pintar. Con otros procedimientos completamente distintos a los de Kossuth, Ferrari nos dice que no es necesario hacer una obra de arte, simplemente puede describírsela y exponer el texto como si se tratase de un manual de instrucciones que podrían ser seguidas por cualquier otro, no necesariamente al artista. Algo que también nos está diciendo Kossuth, ya que cualquiera puede tomar una silla y colocarla ante la mirada del público. No se necesita un oficio particular para mover un objeto. Para el argumento que aquí exponemos es importante destacar los puntos de contacto en el concepto general de estas obras, ya que permite poner en evidencia cómo desde fines de los 50 y particularmente en los 60 se encuentran disponibles una cantidad de recursos que operan en una forma simultánea en distintas situaciones. Y aunque el resultado es completamente otro, la distancia entre la silla de Kossuth y el texto escrito a mano de Ferrari es evidente. Existe una relación en el procedimiento interno. El giro del oficio al enunciarlo introduce un cambio central en el arte del siglo XX, que comienza con Duchamp en los años 20 y se generaliza desde los años 60. En la segunda edición del libro pionero del arte objeto al arte del concepto, publicado en 74, que se leyó en América Latina fundamentalmente porque estaba escrito en español, podría entenderse como el libro que devolvió a España la capacidad de producir reflexión teórica e impactando en el mundo del arte después de los años de encierro del franquismo. El teórico Simon Marchand-Fils se refería al conceptualismo ideológico como aquel que iba más allá de un sentido autorreflexivo para involucrarse con lo social. Marchand-Fils fundaba sus consideraciones en la exposición de arte e ideología del CAIC, o en las del grupo de los tres, que desde el CAIC promovía Jorge Grunsberg, un grupo cuyas intervenciones inscritas con más evidencia en el formato del documento de arte que caracteriza a las prácticas conceptuales internacionales no estaba al margen de lo que se había producido en Buenos Aires entre 67 y 68. Los procedimientos, las formas de decir indirectas, obliteradas, fueron vinculándose a prácticas que en ocasiones dialogaban con lo clandestino, desde las que el arte quería vincularse con la vida y transformar el mundo. Una de las agendas centrales de todo programa de vanguardia. Así, un artista como Horacio Zavala pensaba un modelo de cárcel en un diagrama sintáctico que se parecía más a un esquema de representación científica que a una obra de denuncia de la dictadura. Ese lenguaje ajeno a la retórica de la cárcel o el cárcel político, el eslogan, el graffiti o el mural urbano creaba signos de disidencia que querían instalarse en la realidad, manteniendo activa su productividad crítica. El juego con una lectura opaca, el hecho de que ese lenguaje no pudiese ser fácilmente decodificado, en muchos casos por la mirada castrense, operaba como tácticas para mantener esos signos visuales en movimiento. Las palabras se desdoblaron en su sentido gráfico y en su significado. Pensemos, por ejemplo, en el activismo de las tipografías que podían encontrarse en las obras como Violencia, 73, palabras póster con las que Juan Carlos Romero empapelaba las paredes del CAIC, o el texto de Antonio Caro, Aquí no cabe el arte, asociado a estudiantes e indígenas asesinados por el gobierno colombiano. Un artista crítico que desechaba los caminos fáciles para etiquetar las formas, como fue Juan Pablo Renzi, se resistía a lo que consideraba la moda del arte conceptual, que ordenaba en el campo de las tendencias artísticas lo que era parte del movimiento revolucionario. En ese conjunto de prácticas me interesa destacar que lo importante no es la genealogía, más que incrustarla dentro del conceptualismo gestado en los centros del poder artístico. Lo que las hace significativas son las maneras en las que intervinieron en situaciones parecidas y también las generaron.
XIX. La globalización transformó las formas de producción artística. La bienalización del universo del arte constituyó a la estandarización de determinados formatos en el que el arte contemporáneo. Las bienales son una forma de poner a las metrópolis en el mundo, de darles visibilidad cultural, de establecer modelos flexibles para la internacionalización de los artistas, de generar criterios para volver legibles las filigranas del arte contemporáneo. Desde los años 90, las bienales dejan de ser un espacio de exhibición ligado a las naciones, se convierten en sismógrafos del mundo del arte global. En los 80, la Bienal de Venecia inaugura el Aperto, una sección para exponer artistas y jóvenes. En el ámbito latinoamericano, la Bienal de La Habana, sobre todo a partir de su segunda edición en el 86, también dejó de lado el criterio de representaciones nacionales al tomar los mismos curadores de la muestra las decisiones sobre los artistas invitados, seleccionados a partir del tema central establecido para cada edición. Ellos optaron por instituir un modelo de bienal del tercer mundo, en el que domina el eje sur-sur, concentrándose en el arte de América Latina, África y Asia. Como respuesta al poder, las bienales tradicionales tenían en relación a la legitimización de ejes euro-norteamericanos del arte. En un sentido, podrían pensarse que el rol de la Bienal de La Habana desempeñó en la transformación de los criterios de bienales establecidas, actualmente abiertas a investigar y exponer artistas de otras partes del planeta y no solo de los tradicionales centros de arte. Incluso sirvió como modelo para las nuevas bienales en un proceso de multiplicación incesante, y aunque hayan surgido críticas hacia su institucionalización, estas todavía dan cuenta de su capacidad para modificar parámetros y proponerse como espacios de intervención. El circuito del arte contemporáneo también incluye nuevas estrategias de formación artística que, en lugar de articularse exclusivamente sobre el tradicional sistema de las academias, se nutre de las experiencias intensas y efímeras representadas por las iniciativas de los workshops. En esto se comparten conocimientos, experiencias, conversaciones sobre el trabajo artístico y sobre todo el tiempo vivido juntos. Estas residencias se dan lugar en los procesos dobles. Por un lado, ponen la escena local en contacto con artistas internacionales. Al mismo tiempo, a los que provienen del exterior les brinda una posibilidad de realizar una obra vinculada a los lugares en los que está trabajando, investigar sobre situaciones específicas, nutrirse de materiales e historias que no conocían. La experiencia formativa, si bien diferente a aquella que se accede a través de años de clases en currículos de las academias de nivel terciario y en posgrado, estos workshops ni siquiera suponen que el artista haya tenido una educación artística formal. La selección se basa en las propuestas y en su capacidad para interactuar con la de los otros, con la que los estará en diálogo y convivencia. Es que para ser artista no es necesario contar con un título habilitante. No es el título, sino la opinión de quienes forman parte del mundo del arte, lo que crea el consenso respecto a quién es y quién no es un artista. Aun cuando se establecerían parámetros para medir la calidad del arte, estos valores pueden cambiar, y una obra que en un momento todos los ojos expertos coincidieron en considerar extraordinaria puede en una década caer en el olvido, algo que la historia crítica del arte, que analiza la construcción social de los valores, continuamente revisa. Sarah Thompson establece algunas de las redes que legislan el mundo del arte contemporáneo. Sin embargo, su análisis se centra en casos emblemáticos del más glamoroso mundo del arte internacional. La intervención de bienales como La Habana, Sao Paulo o Estambul señala distintas formas de diagramar las relaciones culturales. El arte contemporáneo no es uno. Se define en cada uno de los circuitos en los que se inscriben. Las ferias de arte intervienen en función de los mercados internacionales y regionales, incorporando exposiciones pensadas desde criterios curatoriales, premios para artistas experimentales con jurados internacionales y ciclos de conferencias en los que suelen producirse intensos debates. También las instituciones contribuyen al trazado de mapas regionales. En América Latina existe un circuito latinoamericano entre museos que generan exposiciones entre Lima, Mali, Buenos Aires, Malva, México, MUAC, Brasil, Pinacoteca del Estado de Sao Paulo, exhibiciones que en muchas oportunidades se realizan con el apoyo estratégico de instituciones poderosas, del Reina Sofía en Perder la Forma Humana o del Museo de Fine Arts de Houston,
de la exposición de Antonio Berni, este circuito se encuentra en plena expansión, explorando nuevas redes que apuntan a una mayor consolidación. Por ejemplo, el chuletazo que se exhibió en el Parque de Memoria y en el MUAC, extranjerías en la Fundación Telefónica y en la MUAC, la retrospectiva de León Ferrari en el Centro Cultural Recolecta y la Pinacoteca Gustavo de Sao Paulo. Dentro del sistema de producción artística que caracteriza el arte contemporáneo, se distinguen los procesos de realización de las obras involucradas con contextos específicos. Por ejemplo, aquellas hechas para un sitio del que no pueden desplazarse y con el que se establece un diálogo productivo, en relación con su vinculación a un lugar o un sitio específico. También se crean piezas a partir de convocatorias ligadas a la fuerza o la problemática de un entorno particular. Por ejemplo, las instalaciones que forman parte del INSIT o INSA caracteriza el arte contemporáneo, se distinguen los procesos de realización de las obras involucradas con contextos específicos. Por ejemplo, aquellas hechas para un sitio del que no pueden desplazarse y con el que se establece un diálogo productivo, en relación con su vinculación a un lugar o un sitio específico. También se crean piezas a partir de convocatorias ligadas a la fuerza o la problemática de un entorno particular. Por ejemplo, las instalaciones que forman parte del INSIT o INSITE, evento cultural que tiene por escenario la problemática frontera entre México y Estados Unidos a la altura de las ciudades de Tijuana y San Diego. Muchas de las instalaciones realizadas por el INSITE carecen de sentido fuera de la frontera, pierden eficacia. Son, sobre todo, intervenciones en el espacio público vinculadas a una zona de alta densidad política. Son obras situadas generalmente a partir de un proceso de investigación para el que los artistas emprenden varios viajes con fin de analizar las formas de imbricar sus proyectos con las características culturales del lugar. Las acciones comprenden desde las intervenciones al carácter específico más monumentales, hasta experiencias procesuales que incorporan nociones de la psicogeografía. Un arte situado requiere una actitud investigativa de parte del artista. Este asume una actitud comparable con la de un etnógrafo, tal como lo demostró Hal Foster, que analiza cuál es la obra que puede volver visible una condición oculta pero significativa del sitio en el que se instala. En muchos casos ya no se trata de pinturas, esculturas, obras en papel que concebidas en un estudio de artistas se trasladan a los espacios internacionales de exposición. No es que esto no suceda, pero en forma dominante los artistas que participan del evento Site Specific o que realizan obras para un encuentro internacional suelen trabajar dentro de la lógica de producción que comienza a percibirse desde los años 60 y que se generaliza en los 90, un arte de instalaciones, de objetos que extraídos de la corriente de la vida misma adquieren en lugar de exposición un sentido, una vida nuevos. No alejados por supuesto de aquel significativo o significado que les concede su función, pero aliados con otros sentidos inesperados que los vuelven portadores de una nueva elocuencia poética o política, constelaciones de objetos que constituyen obras situadas armadas en un lugar de exposición o en el espacio público urbano como la interferencia, invaden la ciudad con carteles publicitarios, como vimos en la intervención de Hart, o incluso pueden ser simplemente una acción conservada en el registro de un film o de un conjunto de fotografías de índole documental. Acumulaciones que pueden partir de una reunión de obras de otros, de reproducciones, de archivos documentales, de registro de fotocíneros, un conjunto de materiales que no fueron concebidos como obra y que adquieren el estatuto de objeto de exhibición en las salas de museo o del encuentro, siguiendo a George Judis, puede asimilarse a este nuevo sistema de producción artística al de las maquiladoras, un arte de armado en la que el artista puede trasladar proyectos o lista de materiales que es posible incluso solicitar por correo electrónico. El artista actúa en ocasiones como un organizador de materiales que provienen del lugar que va a intervenir, como el planificador del nuevo sentido que les atribuye al ponerlos juntos en un determinado espacio. Esta condición de armado que lleva a que en ocasiones no se requiera la presencia del autor es una de las características del arte contemporáneo. Una condición que probablemente inauguró Marcel Duchamp cuando en 1919 desde Buenos Aires enviaba a su hermana Suzanne como regalo de boda
un conjunto de instrucciones para construir un ready-made consistente en un libro de geometría que debía colgar en su balcón, dejando que la lluvia y el viento lo fueran estropeando. Un arte también de edición en el que el artista se vale de obras preexistentes, productos culturales disponibles. Ya no elabora sus trabajos a partir de la pintura o de un bloque de mármol, sino que de objetos que han sido realizados por otros, que se reprograman a partir de la lógica de la obra nueva, incorporando películas, estilos artísticos y elementos ya existentes. El uso de formas ya producidas, un arte de postproducción. 20. La historia del arte se ha escrito desde parámetros patriarcales, tanto en términos internacionales como latinoamericanos. Solo recientemente se ha iniciado la tarea de revisar la obra de artistas excluidas de los relatos establecidos en la historia del arte. En América Latina se ha emprendido el estudio de artistas de mujeres que desarrollaron su producción desde el siglo XIX en adelante. Pero los resultados de estos estudios aún no han impactado en forma consistente en la museografía. Se buscan los depósitos, obras jamás exhibidas o analizadas para colgarlas en las salas, pero todavía no existen políticas decididas de adquisición de piezas de artistas cuyos trabajos son muchas veces considerados anécdotas menores dentro de la gran historia del arte. Aunque las perspectivas elaboradas desde el feminismo, desde los estudios de género y más recientemente desde lo que en la academia norteamericana se ha denominado teoría queer, han modificado parámetros. Las formas de representación no han cambiado significativamente en las exhibiciones de arte contemporáneo. Un estudio riguroso demostraría que aún en la realización durante los últimos 10 años, las mujeres no superan el 20%. Pero, por supuesto, estos argumentos carecen de consistencia. Los números y los porcentajes no se ajustan a parámetros estéticos. Lo que el mundo del arte sostiene es que ni las obras son buenas. Si las obras son buenas, serán valoradas, sin importar si el artista es varón o mujer. Si aceptamos estos argumentos, tendríamos que aceptar también que las diferencias en términos de representación indican que la obra de las artistas mujeres alcanza en muchas menos oportunidades la calidad necesaria para su visualización. La pregunta podría ser, entonces, ¿qué es lo que los parámetros existentes no nos han permitido valorar? ¿Qué otras sensibilidades distintas de aquellas que recoge el canon dominante han sido negadas? Desde estas preguntas puede ejercerse una crítica de los criterios patriarcales y también coloniales que han dominado en el canon estético que regula qué es la calidad artística. No se trata entonces de computar olvidos, sino de comprender cuál es la operación de disciplinamiento en las sensibilidades que ha permitido que la historia se organice de cierto modo, invisibilizando los discursos difíciles de domesticar. A fines de los años 60 comienza la investigación sistemática de nuevos repertorios iconográficos generalmente ligados a experiencias que se asociaban a lo femenino, centralmente la maternidad, así como de lenguajes materiales y formas de expresión que hasta entonces habían sido clasificados y relegados como artes menores. Sobre todo la cerámica y los textiles. Junto a esto se produce también una revisión de las iconografías de los cuerpos codificados como femeninos y masculinos. Los puntos de vista de los que habían sido representados fueron intensamente transformados y ello dio lugar a una revolución de las representaciones que continúa en el arte más contemporáneo. Cuerpos desmarcados en las categorías binarias, hombre-mujer, cuerpos travestidos, cuerpos otros. No solo se trató de imágenes, generadas sobre todo a partir del registro de personas, también se representaron y exploraron los fluidos, la saliva, la sangre, el semen y las cavidades internas del cuerpo. En los años 70 las representaciones de los cuerpos estallaron en fragmentos desde los que se configuraron nuevos sentidos. En 1970, Judy Chicago decide comenzar a dictar un curso de feminista en la Universidad de Fresno State College. Acuña entonces el término de arte feminista y crea el primer programa de arte feminista de los Estados Unidos. En 1972 lo radica en Cal Arts, California Institute of the Arts, junto con Miriam Shapiro, con quien organiza Women House, la primera exposición de obras de arte realizadas desde una perspectiva femenina. Fundan el Women's Building, un taller que permitía a las mujeres explorar sus lenguajes y su condición. En 1976, la artista mexicana Mónica Macias lee en el número 6 de la revista Artes Visuales del Museo de Arte Moderno, MAM, de la Ciudad de México, una entrevista a Judy Chicago. Resuelve entonces cursar sus estudios de maestría en el programa feminista de Los Ángeles.
La celebración del Año Internacional de la Mujer en México en 1975 dio pie a exhibiciones y conferencias sobre el lugar de la mujer en la sociedad mexicana y en el arte. La performance que Lourdes Grobet realiza a la Casa del Lago en 1975 y el conjunto de obras que retoman o que toman visibilidad en el Salón de Nuevas Tendencias de 77 a 78 desarrollado en el MAM de México. Con las obras de Magali Lara, Mónica Mayer y Paula Weiss señalan la presencia de una agenda relacionada con lo femenino en el arte contemporáneo mexicano. En principio parece no existir con el resto de América Latina formaciones artísticas vinculadas a la segunda ola del feminismo. Sin embargo, las investigaciones más recientes revelan que esta relación sí existió, pero que la historia fue interrumpida. En el seno de la formación feminista UFA, Unión Feminista Argentina, creada en 1970, la cineasta María Luisa Bemberg, una de las fundadoras, realiza el film El Mundo de la Mujer, una aproximación irónica a la gran feria en la que en el 72 se organizó en la rural de Palermo, en Buenos Aires, para exponer productos ligados al mercado de lo femenino. Bemberg parodia la mercadotecnia en torno a la mujer utilizando técnicas de montaje de imágenes y textos. En la misma película aparecen referencias a la acción política que podía realizarse interviniendo en estos eventos. Al comienzo del film se ve la imagen de Sara Torres, una figura histórica del feminismo argentino de los años 70, distribuyendo obleas en la puerta de la rural. Bemberg produce así un film de activismo feminista en el que se construye críticamente la feria de la industria y la propaganda dedicada a la mujer como estereotipo orientado al consumo con el fin de producir una nueva conciencia política, como el grupo Cine Liberación de Fernando Pino Solanas, Octavio Gentino y Gerardo Vallejo, o el cine de base Raimundo Gleiser utilizaba el cine como instrumento de concientización. La relación entre feminismo y militancia quedó, sin embargo, subsumida en la lucha mayor, que buscaba la transformación total de la sociedad y no únicamente de la situación de algunos sectores. Tal disyuntiva no solo atravesó el feminismo, sino también a las organizaciones gay, cuya militancia y reclamos de difícil articulación pública durante los años represivos de la dictadura recién tendrían visibilidad social con el retorno de la democracia en los 80. A fines de los años 60, la artista colombiana Clemencia Lucena realizaba dibujos de gran formato, articulados desde estrategias conceptuales a los que se apropia críticamente del discurso de los exámenes de belleza y de la sección de sociales del periódico. Un detonante cultural importante en la cultura colombiana fue la actitud de María Victoria Uribe, elegida señorita de Bogotá en 68, quien se expresaba libremente sobre temas como el aborto y el amor libre y posaba con un traje de baño cubierto con una ruana. Lucena tomaba noticias femeninas, las corta, las amplifica y las cruza con discursos políticos, en una operación de parodia crítica. En el 71, cuando se vincula el maoísmo, integrándose el MOIR, Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, pasa a representar a la mujer en el rol que corresponde a la perspectiva del partido, acompañando a los hombres en huelga desde tareas femeninas o marchando en las manifestaciones con sus hijos. Su arte pasaba de la crítica de los medios de comunicación a la propaganda política en la que la mujer se inserta en un relato patriarcal. El tránsito de la obra de Lucena permite visualizar el conflicto entre marxismo y feminismo. En el 67, Teresa Burga exponía en la Galería Cultura y Libertad de la ciudad de Lima, una ambientación con imágenes de la mujer representada en siluetas calcadas, ubicada en distintas situaciones domésticas, sentada sobre un cojín, peinándose, acostada en un baño. Las imágenes pueden pensarse en paralelo a las de Lucena, o también aquellas que desarrollaban en un registro pop artistas como Delia Cancela, Dalila Pusovio o Marta Benogil, en la escena del Instituto Torcuato Di Tella en Buenos Aires. Una aproximación que en las obras de Burga se vuelve analítica y autorreferencial en su exposición Autorretrato. Estructura Informe 9.6.72
que representa después de una residencia en la University of Chicago, en la que reúne los documentos, imágenes, esquemas que registran informes sobre su propio cuerpo, datos extraídos en un solo día de su rostro, su corazón, su sangre. Una aproximación topográfica que inscribe en un lugar técnico la pregunta que se disemina en el universo de las representaciones sociales de lo femenino de los años 60. Esta pieza adquiere un nuevo sentido cuando se la pone en concreto en correlato con la instalación Perfil de la mujer peruana, que realiza en colaboración con la socióloga Marie-France Cadillac en el 81, a partir de una encuesta sobre las mujeres de clase media en Lima entre los 25 y 29 años, que cubrió 12 perfiles, entre ellos fisiológico, psicológico, afectivo, educativo, profesional, económico, jurídico, político, buscando medir la comprensión de género y el lugar de la mujer en la sociedad peruana y cuestionar sus estereotipos. Los resultados de la encuesta, que representaron la forma de exposición con el fin de dar una representación sensorial a la información sociológica. En el mapa incompleto y fragmentario de lo que podemos abordar la actividad creativa de las mujeres, el Grupo Boliviano de Mujeres Creando tiene un posicionamiento radical que contesta muchos de los dispositivos ideológicos que han buscado desmovilizar la fuerza del feminismo. No cabe ubicar a este grupo en el circuito tradicional de arte. Sin embargo, como activistas, ellas han participado en exposiciones para las que elaboraron propuestas específicas, como Principito Potosí, efectuada en el Museo Nacional Centro de Artes Reina Sofía de Madrid, surgido en el 92. Mujeres Creando es un colectivo anarquista feminista que sostiene como premisa la acción individual, el principio liberatorio de la decisión sobre el propio cuerpo, que lleva adelante acciones públicas, por ejemplo, contra el microcrédito como un nuevo sistema de endeudamiento de las mujeres en Bolivia. Sus intervenciones se articulan desde diversas plataformas: el periódico Acción Pública, la radio Deseo, publicaciones, video y performance. El video La Virgen Barbie registra una performance en la que una mujer con ropaje que parodian a los de una virgen se despoja de ellos y los cambia por los de unas mujeres bolivianas. En el video se escucha recitar: no quiero ser la madre de Dios, de ese Dios blanco, civilizado y conquistador. Que Dios se quede huérfano sin madre ni virgen. Que se queden vacíos los altares y los púlpitos. Yo dejo ese altar mío. Los abandono por decisión libre. Me voy. Lo dejo vacío. Quiero vivir, sanarme de todo racismo, de toda condena, de toda dominación. Quiero sanarme yo misma y ser una mujer simple. Ser como la música que solo sirve para alegrar los corazones. He descubierto que para ser feliz solo hay que renunciar a sus privilegios, a sus virtudes y imperfecciones. Proclamo la inutilidad de los privilegios, la tristeza de los altares, la muerte del capitalismo. El lema que ha inscrito en graffiti y que representa su más reciente confirmación sostiene que para descolonizar hay que despatriarcalizar. La agenda propone la revisión de todos los fundamentos que circunscriben el lugar de la mujer. Implica el cuestionamiento completo del sistema. El feminismo no es una suerte de lucha sectorial de las mujeres, es una lucha antisistémica e imprescindible, sostiene María Galindo. 21. Desbordada los discursos de feminismo o de aquellos que pautaban las relaciones correctas entre el arte y la política, en los años 70 irrumpe paulatinamente un conjunto de representaciones que problematizan las posiciones especialistas respecto al feminismo y a lo masculino, que se inscriben en una política de los cuerpos que cuestiona el orden social heterosexual dominante. No existe un único discurso fundante de una nueva visualidad. La reflexión sobre el lugar de las mujeres, sobre el cuerpo femenino y el cuerpo masculino, sobre el cuerpo en general, y la desmarcación respecto a los modelos de sexualidades correctas expande el campo de reflexión sobre sus potencialidades desde el territorio de las imágenes. Como señalamos anteriormente, no solo se trató de imágenes, sino también de lenguajes y de repertorios simbólicos. El concepto de manualidad de arte de la alfarería y el bordado se integró como canal expresivo para la sensibilidad desmarcada del canon patriarcal y heterosexual. Aquellos repertorios
que investigó el feminismo de los años 70 dieron disponibilidad y legitimidad a materiales que antes habían sido expurgados del territorio del gran arte. Los bordados y las frazadas del artista paraguayo y residente de la Argentina Feliciano Centurión, los que realizaban los artistas argentinos Leo Cialcio y Daniel Diamone, la parafernalia de plásticos e instrumentos de cocina y de limpieza que utilizó en sus esculturas el argentino Omar Chirino, las manos fotografiadas por la mexicana Ana Victoria Jiménez, inmersas en tareas de limpieza doméstica. Son estos tan solo algunos casos posibles para señalar el uso de los materiales y temas que carecían de estatuto estético. Introducen elementos de domesticidad asociados culturalmente al universo de lo femenino, elementos disponibles hoy para desarrollar incluso versiones distantes de la representación social que asocian lo femenino a la delicadeza. Las flores de cerámica, brutales y sexuales. La Marcia Shrubs podrían servir como ejemplo. El grupo Polvo de Gallina Negra, que en 1983 forman Mónica Mayer y Maris Bustamante en México, realizan en 1986 un performance televisiva en la que desarma y parodia el estereotipo femenino asociado a la maternidad. Aun cuando el feminismo revisaba críticamente el rol materno, no se problematiza su radicalidad ni su relación estrecha, identificatoria esencial. En este cuerpo femenino no se habían producido las condiciones históricas para convertir la certeza o la naturalización en un rol o el cliché estereotípico. En la performance Madre por un día, ellas embarazaran al conductor, interviniendo su cuerpo con una panza y agregando una serie de polvos para obtener los síntomas del embarazo. Convierten el cuerpo masculino y la maternidad en una condición alterna. El humor y el sarcasmo no solo les permitieron destronar la belleza y la naturalidad de la maternidad. Esta se descalza del espacio publicitario femenino para convertirse en un conjunto de dispositivos que desmarnan el cuerpo para armarlo de otra forma. Los performances en su conjunto tienen una crítica del feminismo que domina en las expresiones visuales que se habían elaborado desde los años 60. Ellas producen una desnaturalización, introducen lo alternativo, una resistencia frente al carácter normativo del sexo, una teoría del cuerpo. Aquello que Beatriz Preciado denomina contrasexualidad, entendida esta como la de situarse fuera de las oposiciones hombre-mujer, masculino-femenino, heterosexualidad, homosexualidad. Desde ese punto de vista, Preciado define la sexualidad como tecnología considerada que los diferentes elementos del sistema, sexo, género, denominados hombre, mujer, homosexual, heterosexual, transexual, así como de las prácticas e identidades sexuales, no son sino máquinas, productos, instrumentos, aparatos, trucos, prótesis, redes, aplicaciones, programas, conexiones, flujos de energía y de información, interrupciones e interruptores, llamadas, llaves, leyes de circulación, fronteras, constreñimientos, diseños, lógicas, equipos, formatos, accidentes, detritos, mecanismos, usos, desvíos. Una tecnología que se instala en el campo de reflexión sobre la admiración política de los cuerpos, un descalce de los cuerpos que pone en esencia Maris Bustamante con su performance fotográfica El pene como instrumento de trabajo, en la que responde a las teorías de Freud que vinculan a los proyectos de trabajo en las mujeres con la envidia del pene. Como respuesta, ella se colocó un falo en la cara. En 1975, el mismo año en que Lourdes Globet representaba la fotografía de ella misma en tamaño natural, atravesando por un cuerpo de papel tensado en un bastidor en la Ciudad de México, Carlos Lepe colgaba 3 fotografías también del mismo semidesnudo y transvestido, en la Galería del Diseño, Módulo y Forma de Santiago de Chile, con su cuerpo cubierto con un vestido de satén, perforado dejando ver los senos o el cuerpo desnudo, con el sexo cubierto con vendas. Lepe, repetido, contorsionado, pone en crisis con este performance el paradigma patriarcal del Estado nacional y autoritario. El perchero se llama la obra. Una intervención que comparte registros con el Juan Dávila cuando en el 94 representa a Bolívar, el héroe travestido, mestizo y transido de gestos que lo vinculan a la cultura popular, como el roto Juan Verdejo de la revista Topaz.
y la crisis de los discursos del progreso, emblematizada como una parodia de la estructura abstracta. El Libertador, Simón Bolívar. En el performance El día que me quisieras, Lepe aparece maquillado, cruzando el sonido y los estereotipos del tango, las imágenes de Gardel, la voz de su madre y los programas de televisión chilena. Usa como soporte su propio cuerpo. Sus performances involucran travestimiento, mutilación, violencia, importan una contravención respecto a los modelos represivos de los cuerpos que normaba sexualidades, comportamiento y la vida misma, administrada por el Estado dictatorial. El cuerpo también como expansión y felicidad. En 1981, Eduardo Kac crea una serie de 7 pornogramas como parte de los movimientos gag y del arte porno. Realiza eventos, performance, poesía visual y concreta, graffiti, dibujos y fotografía. El movimiento entendía la pornografía como un movimiento de resistencia política y como un medio innovador. Kac utiliza el cuerpo como medio de escritura. Los desnudos que aparecen volar con las piernas arriba reiteran la letra U, que es el sonido del abucheo. La forma en la que se disponen los cuerpos, la sonrisa, producen una tensión, una aparente contradicción que expande los significados. La fotografía permite la circulación de este poema escrito con el cuerpo. Una escena de cuerpos expuestos y de sexualidades desclasificadas que también emerge en Argentina de los años 80, sobre todo en los tiempos de la postdictadura, y que se vincula en un sentido a la escena de Rojas en los años 90 y a nuevas formas de intervención en el campo del siglo. Frenesí, el video que acompañó la retrospectiva de Liliana Maresca, condensa muchas referencias al clima cultural de los 90, una escena y un clima cultural en los que el SIDA intervino en un efecto devastador. No solo porque muchos artistas fallecieron por su causa, desde Liliana Maresca hasta Batato Barea, Feliciano Centurión u Omar Chiriro, sino porque también dio lugar a mecanismos sanitarios y morales que intervinieron sobre la expresión de la sexualidad. Su contracara. En una heladera antigua, Graciela Sacco inscribe 2 cuerpos cruzados abrazados. Buscó representar el impacto que el SIDA tuvo sobre los afectos entre el temor del contagio, pasión, serie de peligro de extinción. Una empresa terapéutica de regulación de la sexualidad, articulada por el clima social, según palabras de Néstor Perlonger, confrontando el estigma social de los prejuicios que rodeaban al HIV. Roberto Jacoy imprime una remera a la frase "Yo tengo SIDA", lanzando una impactante campaña antidiscriminatoria. 22. Se trata también de la administración de los cuerpos. Biopoder, las técnicas del Estado para subyugarlos. El cuerpo como entidad biopolítica, gobernada desde distintos sistemas de control estatal, desde la medicina y las instituciones que la regulan, la educación o el sistema carcelario. El arte contemporáneo expone e investiga los mecanismos de control de los cuerpos, abstrae sus relaciones tradicionales, inventa otras que funcionan como observatorio. Son conocidas las formas de poner esto en evidencia en las obras de Santiago Sierra. En la Bienal de Venecia no dejaba entrar al pabellón de España más que a los españoles que portaban pasaporte, y así, además de confrontarnos con la discriminación de los sistemas migratorios, ponía en evidencia que en el ámbito de la libertad absoluta que representa el arte, podían administrarse los cuerpos a partir de documentos emitidos por el Estado. Sierra también pagó a trabajadores que incorporó en sus obras. Trabajaba con cuerpos vivos, algo que desde comienzos de los años 60 realiza Alberto Greco, con sus bimoditos, en ciudades de Europa, sobre todo en Piedralabes, España, donde hace sostener a sus habitantes carteles con textos que registran sus acciones como artista. Esto es un Alberto Eco, obra de arte señalada por Alberto Eco, o Alberto Greco. Hace de los cuerpos obra cuando toma una tiza y encierra a un paseante en un círculo que lo introduce en otro mundo, el de un señalamiento artístico, un vivudito. En el 68, Oscar Boni representaba en el Instituto Torcutano di Tella la familia obrera, una familia real a la que le pagaba por posar el doble de lo que el hombre cobraba por su trabajo. Las opiniones del público común y de los que juzgaban desde los sectores de la izquierda lo consideraban incorrecta. La crítica a la estructura capitalista que podría sentirse en la obra
desacomodaba el discurso literal desde la situación extraña que provocaba la coexistencia en el mismo lugar del trabajador y el público. Sin retórica se producía una relación mediada, vívida, en la que el artista demostraba que el salario regula la vida de las personas. Un arte de comportamientos, de conducta. Tania Bruguera investiga mecanismos para provocar situaciones políticas. En el susurro de Tatlin número 5, que realiza en la Turbine Hall de Tate Modern de Londres, un grupo de la policía montada organiza al público con las técnicas que utiliza para controlar manifestaciones en la vía pública. Al ritmo de sus órdenes, los cuerpos se ordenan, se alinean, se desplazan. El espacio de exposición funciona como un laboratorio en el que se puede observar los mecanismos que regulan las conductas que no solo provienen de las restricciones o los sistemas de clasificación, sino también de los placeres y de lo desagradable. En el 93, Nicola Constantino representaba en el Museo Municipal del Rosario y el Casal de Cataluña su exposición Cochon sur canapé, un conjunto de animales momificados en bolsas plásticas encerradas al vacío que colgaban en un riel. Activaba la sensación de rechazo frente a la muerte, frente a lo escatológico. En la inauguración colocó sobre una cama de agua con un cobertor de sartén rosa un cerdo relleno. El público se abalanzó a comer sus trozos con la mano, rodeados de las bolsas con los animales momificados. Las conductas negociaron emociones y se encadenaron en función de una, dominada por el espíritu de vernissage, que se desarrolló en el entorno de un banquete con elementos macabros. El banquete invita al público a compartir una comida, también en un síntoma de la contemporaneidad del arte, el arte como una actividad interactiva, social, racional. Por ejemplo, el artista Redkrit Tiravanija, cuando organiza una cena en una inauguración, o Roberto Jacobi, quien concibe y activa tecnología de la amistad y el intercambio que se desarrolla tanto desde el contacto directo entre las personas como online, en red, microsociedades, comunidades experimentales, movidas, fiestas nómades. También el cuerpo distribuido en función de la obra, como sucede con las impresiones digitales de Mirta de Mirsach o la pintura indéxica de Rubén Ortiz Torres, Una madre, de Andrés Bedoya, ordena el cabello suelto de 57 mujeres urbanas bolivianas cholitas hasta conformar una puerta de un arco del patio del Museo Nacional de Arte de Bolivia. El cabello medido y ordenado conformado un espectáculo público capturado en el momento privado al que remite el pelo suelto, el aseo y el peinado. O también, en un sentido comparable, pero en una situación de lectura histórica diferente, podemos considerar las formas en las que Luis Pozos ordena los cuerpos en las fotografías de la serie de transformaciones de masa en vivo tomadas por el momento de la amnistía de presos políticos al comienzo de la presidencia de Héctor Cámpora, entre ellas las que inscribía graffiti asociados al peronismo, pero con cuerpos ordenados sobre el piso. Las venezolanas conocidas como Jenny Inan, Jennifer Hanshaw y María Luisa González, que trabajaron juntas entre el 1977 y 86, utilizaban su propio cuerpo para realizar acciones que interrogaban su identidad, la naturaleza, los ciclos de vida, transfiguración, elemento tierra. Presenta sus rostros cubiertos de tierra y en el proceso de agrietarse hasta configurar un mapa de fragmentos en la medida que la materia va perdiendo largos. Los cuerpos 50 cuerpos son la matriz, la textura, la trama desde que se organiza la clave de la composición visual en una escena desde múltiples escenas. En una obra reciente de Diego Bianchi y Luis Garay, Under the Sea presenta la sala TASEC, el Teatro Argentino de La Plata, administración de cuerpos, en un sentido ya que la repetición del mismo movimiento durante todo el tiempo que abarcaba la performance volvía evidente la fuerza inervante de la textualización, de la extenuación, el agotamiento. 50 performers cuyos cuerpos se plegaban o exaltaban las fuerzas plásticas de la estructura de Bianchi, múltiples situaciones que compactaban la potencia expresiva del movimiento y el sudor con el espacio que proponía cada instante escultórico, organización de los cuerpos de los actores y también de la mirada y las emociones de los espectadores que podían moverse en la escena como voyeurs
performance e instalación, la pieza reguló los movimientos y las situaciones con rigor, disciplinando los cuerpos de los actores y de los espectadores atrapados en la particular fascinación que producen la repetición y la extrema exposición. Sabemos que estamos ante una escena inusual, pero ¿qué es lo que se hace distinta? 23. No podemos referirnos a un lenguaje específico del arte contemporáneo. Por el contrario, es la idea del lenguaje y su bagaje normativo la que pierde poder de definición. Los medios de creación artística se superponen, los materiales coexisten, dejan de ser específicos. Un arte expandido en distintas zonas de la vida social, desmarcado, pseudo-autónomo. Si bien los síntomas de esta transformación sobre la forma de hacer arte se perciben en los años 60, es en los 90, hacia fin de siglo, cuando se generalizaba. La contemporaneidad en el arte no comienza en una fecha precisa. No existe un hecho demarcatorio único que fije el nacimiento de un nuevo estilo. No tenemos un manifiesto, su inicio no fue decretado por un crítico, por un artista o un historiador. Se trata en verdad de muchas emergencias cuyos síntomas se dispersan, que nos remiten a un nuevo estado del arte. Los proyectos que se construyen en un lugar específico y que luego desaparecen, quedando solo un registro fotográfico, nos llevan a preguntarnos por el estatuto de la obra. Incluso dejan de importar los materiales. Pueden tratarse solo de un proceso para conversación de un museo, un proyecto colectivo, una comida compartida, una fiesta, un experimento sobre los comportamientos, las observaciones sobre distintas formas de sociabilidad. Claro que existen hechos que permiten señalar cortes en la historia, a fines de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Fría, las guerras de liberación y de la emergencia de un orden postcolonial, las postdictaduras, el salto de la cultura digital, el orden de la globalización, son todos datos sintomáticos que pueden utilizarse como plataformas de observación. Un régimen de historicidad se instala lentamente y dura mucho tiempo. El estado del arte contemporáneo nos ubica en la experiencia de una laxa transformación, la identificación, la indefinición de los lenguajes, su tránsito entre lo que antes se clasificaba como artes distintas e incluso entre las artes se ordenaba en distintos géneros, nos lleva a mover continuamente nuestros puntos de vista. Este fluir es de lo que está separado, no se gestó y luego irradió desde los centros hacia las periferias, como enseñaba la historia del arte moderno. Sucedió en forma simultánea, aunque no idéntica, en distintos espacios culturales. La contemporaneidad tiene más que ver con una condición, es como una definición. No se trata de ordenar síntomas ni de establecer entre ellos jerarquías, se trata de seguir las mutaciones que en el arte contemporáneo nos permiten entender mejor y sentir la complejidad de tiempos en los que estamos inmersos.